Bueno, volvimos acá, excelente, donde la economía está en el foco. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yo en el primer bloque, no sé si llegaste a escuchar, pero mencioné un poquito cuáles fueron tus roles a lo largo de estos años y te queríamos preguntar cuál decís vos que fue el que más te desafió como para romper el hielo y comentarnos cómo lo sobrellevaste, más o menos. Bien, sí, bueno, yo estuve como unos 18 años en el Banco Central y obviamente los 4 más desafiantes fue cuando me tocó estar como director del banco, como vicesuperintendente, pero te diría que más desafiante que esa parte de mi trabajo esos años fueron esos mismos 4 años como representante argentino en el Comité de Basilea, que digamos, es algo medio difícil de explicar, pero es como el regulador internacional de bancos, y ahí es donde se discuten todos los problemas que terminan llevando eventualmente a una crisis financiera o algo justamente lo que queremos evitar, que no haya problemas con los bancos. Y me parece que ese es el punto de decir donde me pareció más interesante, donde aprendí mucho más y mucho más cosas nuevas. Lo otro es un rol que tal vez de a poquito lo fui aprendiendo en el tiempo, entonces cuando me tocó eso ya lo conocía, pero esta idea de regular bancos, y no solo para un país, sino como internacionalmente, me pareció que era un desafío interesante, que además se discutían cosas con representantes de un montón de otros países y además que era con el inglés de cada uno de esos países, con lo cual uno empezaba, cambia el acento, tenía que aceptar los acentos de cada uno y entender lo que estaban diciendo. Al principio yo más o menos creía que hablaba en inglés y no, costaba. Y usted fue director del Banco Central, ¿y cuál consideraría que es el rol principal de la entidad en una economía del país? Bueno, en un banco central en sí, o sea, no en todos los países los bancos centrales son lo mismo. Claro. En el Banco Central, digamos, si uno lo llama así genéricamente, uno diría mantener el valor de la moneda. Este es el rol principal. Luego hay otros. Hoy se habla de mandatos duales, donde uno tiene mantener el valor de la moneda o estabilidad monetaria y estabilidad financiera, donde también acá entra el rol de evitar crisis financieras. Históricamente tal vez también había 2 roles, que era mantener el valor de la moneda o la estabilidad monetaria, y por otro lado algún objetivo de crecimiento económico, pero se empezó a ver que esos 2 roles a veces chocaban. Claro. También podría chocar con la estabilidad financiera, ¿no? Y eso hoy se trabaja y se habla mucho entre los bancos centrales. En Argentina, como en muchos otros países, además el control de los bancos está dentro del Banco Central. Entonces, por ejemplo, en épocas como los 90, en la convertibilidad, donde era una caja de conversión y no había mucho trabajo de Banco Central, el centro de lo que hacía el Banco Central era el control de los bancos. Una vez que se abandonó la convertibilidad y que volvió a haber política monetaria, política cambiaria, volvió a ser un banco central como es en la mayoría de los países. Claro. Sí. Yo quería volver un poquito a lo de Basilea, para que entiendan bien quienes nos están escuchando cómo funciona Basilea, cuál fue tu rol en ese entonces, y quizás se me pensaba, como interactuaste con personas de otros países, ¿qué diferencias viste respecto de ellos con Argentina? Quizás alguna cosa que te haya llamado la atención o algo en particular. En ese tipo de órganos multilaterales donde se discuten cosas de todos los países, la verdad que la tendencia es a discutir cosas que pasan en los países más grandes o centrales. Poniendo el ejemplo, después de la crisis 2008-2009, con epicentro en Estados Unidos, pero luego se fue extendiendo a muchos otros países, prácticamente todo lo que se discutía en Basilea, que en aquel momento se hablaba de Basilea II, pasamos a discutir lo que llamó Basilea III, que es toda la batería de medidas y regulaciones para evitar que vuelva a ocurrir un 2008. En Argentina tenemos buena historia de muchas crisis, lamentablemente, y teníamos muy reciente la crisis del 2001. Y todo lo que fueron las medidas para evitar que se repita un 2001 se implementaron en Argentina, pero el resto de los miembros de Basilea
no empezaron a replicar lo que hacíamos nosotros. Es decir, es como que nosotros vamos ahí a ese tipo de foros, siendo un país chico y un país más inestable, y nos encontramos con que tenemos que estar discutiendo todos los problemas que tienen los países grandes y los problemas propios los tenemos que resolver solitos. Entonces, así funciona. Sí. Y dentro de ese rol como regulador, ¿cómo se encuentra un equilibrio entre regular adecuadamente y buscar no sofocar tanto la innovación dentro de un sector como el bancario, donde la tecnología ayuda a que la innovación avance mucho más rápido que la regulación? Bueno, la verdad que es súper interesante la pregunta y es como la clave de lo que se termina discutiendo en estas cosas. En aquel momento, o sea, obviamente las cosas que se discuten hoy son diferentes, pero no estoy participando, así que no lo puedo saber al detalle hasta que publican algo. Pero en aquel momento, por ejemplo, se estaba discutiendo qué hacer con Bitcoin, para poner un ejemplo, que era como la innovación de ese momento. Y mientras la amenaza, entre comillas, Bitcoin era como si fuera una moneda digital, una moneda cripto, las defensas de todos los bancos centrales estaban como muy altas. Cuando empezaron a tratarlo como un activo digital o un criptoactivo, como se llamaban luego, ya bueno, es un activo más que el que quiera que tome ese riesgo, mientras los bancos no tengan una exposición particular a ese activo, no hay ningún problema que ese activo fluya y se mueva por la economía. Entonces, acá lo que prima, y uno diría, de todas las regulaciones bancarias, las regulaciones que tratan en ese órgano o casi en cualquier banco central que regula bancos, es lo que llaman la regulación prudencial, es decir, la regulación que intenta que los bancos no tengan una crisis, que no tengan un problema, que no se le tengan que ir los depósitos, que no tengan una falta de capital. Después hay toda otra innovación, otra regulación que puede ir a favor o en contra de la innovación, que tiene que ver con la regulación del negocio. Y acá, la verdad que la intención debiera ser regular lo menos posible el negocio, que el negocio fluya, que el negocio genere sus oportunidades, su innovación, sus mejoras en el tiempo, pero cuidando de que principalmente aquel depositante, aquel que tiene menos conocimiento, el que tiene menos dinero, sea el que esté tranquilo que cuando vaya a buscar su plata al banco está. Eso es lo que busca la regulación prudencial, y eso, si en algún caso tiene que ir en contra de la innovación, está como mejor visto. Ahora, si yo quiero ponerle un límite, como hablaban recién, de control de precios, poner un límite a las comisiones, poner un límite a lo que le puedo cobrar en una tasa de interés, poner ese tipo de regulaciones, son regulaciones que a veces terminan yendo en contra del negocio e incluso en contra de los mismos que se quiere defender. Por ejemplo, en este momento en Argentina, y no sé, por ahí, si quieren... No sé. Pero digo, en este momento en Argentina aparecen un montón de proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso, que tienen que ver con evitar el sobreendeudamiento de las familias. Porque algunas familias tienen deuda más allá de lo que pueden pagar, entonces se busca, mediante una regulación, obligar, por ejemplo, a los bancos o a la fintech o a alguien a refinanciar esas deudas. Y cuando esto se hace de manera generalizada y masiva, termina jugando bastante en contra. Primero porque hay gente que puede pagar su crédito y ese tipo de regulaciones en general abarca a todos. Pero también porque hay un montón de otros que se perjudicarían, que son los futuros tomadores de crédito, porque si se cambian las condiciones de los créditos pasados, al momento de dar un crédito, el banco, la fintech o quien vaya a dar ese crédito va a pensar que en el futuro le pueden cambiar las condiciones. Entonces va a poner condiciones tales que siempre puedan ser negocio, y si no, no va a dar ese crédito. Entonces lo que pasa habitualmente cuando se trata de resolver un problema tal vez individual y se termina haciendo una regulación general, es que se afecta al crédito futuro. Entonces a veces se beneficia al que está cerca o al que tiene el problema hoy, se beneficia a gente que no tiene un problema hoy y se perjudica a otros que todavía ni siquiera saben que eso les va a traer un perjuicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa regulación que va más allá de simplemente ser precavidos y cuidar el dinero de la gente.
Dentro de todas las medidas que se discutían dentro del Congreso y en las campañas electorales, se hablaba sobre la independencia del Banco Central. Sí. ¿Por qué no nos dice por qué es tan importante que se cumpla esa condición? Bueno, está bastante probado en muchísimas experiencias que los bancos centrales más independientes generan en ese país menor inflación. Es una realidad que uno puede contrastarla, o sea, puede tomar bancos centrales más independientes, menos independientes. Es interesante que la independencia hay que saber definirla, ¿no? La independencia del Banco Central es más bien lo que ocurre. Hay algún paper interesante, incluso de algunos autores argentinos, mismo Federico Sturzenegger y otros, que hablan de distintos tipos de independencia, y lo interesante es la independencia en los hechos y no la independencia en la ley. En Argentina, por ejemplo, el Banco Central es legalmente independiente y durante muchísimos periodos no lo es. Entonces, hay un autor que, ahora no me estoy acordando el nombre, debería, que creo que es Kuckerman, pero que escribió sobre la realidad de la independencia de los bancos centrales en base a hechos concretos. Por ejemplo, cada cuánto cambian las autoridades del Banco Central. Cuanto menos cambia es más independiente, cuanto más cambia es menos independiente. Y acá en el ejemplo que tenemos en Latinoamérica es el caso de Perú, donde el presidente del Banco Central está hace casi 20 años. El país cambió de presidente montones de veces, tuvo problemas con un montón de presidentes que han terminado muchos con inconvenientes, yéndose antes del periodo y todo, y sin embargo el Banco Central mantiene esa estabilidad y la moneda de Perú mantiene esa estabilidad. Uno de los primeros ejemplos de esta discusión, más allá de que la independencia del Banco Central se discute hace mucho más, pero con el tema de metas de inflación, a mí me gusta mucho, y los que han escuchado esto en la clase posiblemente se acuerden, que en Nueva Zelanda la independencia del Banco Central la decidió el ministro de Economía. O sea, eligió sacarse poder para dar la independencia al Banco Central y le dio, además de más independencia, más obligaciones. O sea, bueno, una independencia que después tenía que cumplir con un montón de hechos, y esos hechos eran poner la inflación en la banda. Y el Banco Central de Nueva Zelanda logró eso, y eso fue uno de los primeros casos exitosos de metas de inflación. Pero esa discusión de la independencia del Banco Central es algo que vale la pena darnos como país. Esta lógica de que en Argentina cuando llega un gobierno cambia todo el Banco Central o toda la cúpula del Banco Central, no es algo que esté bueno, es algo que uno lo puede ver en Estados Unidos mismo, que pasan de partidos políticos, republicanos, demócratas, y permanece el presidente del Banco Central o varios de sus miembros, e incluso cuando vence su mandato, a veces un presidente de un signo político elige mantener allá es el gobernador en la Fed, que se mantiene a veces incluso después de que ya el presidente que está es de otro signo político. Entonces, eso sí le da al Banco Central una estabilidad que le permite hacer su trabajo con mucho más tranquilidad. Yo pongo el ejemplo que estuve 4 años como director de Banco Central, y los 4 años estuve yendo a mi oficina por un día. O sea, al día siguiente podía salir un decreto presidencial y yo me iba. O sea, no pasó, me quedé ahí, estuve los 4 años. Pero tranquilamente podría haber pasado. Es la idea de que si hubiera una crisis, desarmamos por completo lo que teníamos del Banco Central y volvemos a empezar de cero. Ese volver a empezar de cero tiene un montón de costos para la economía. Sí, yo durante esos 4 años nunca recibí un llamado del presidente de aquel momento, ni de ninguno de sus ministros, ni de nadie para que cambie una decisión que estaba tomando en el Banco Central. O sea que yo me sentí, por un lado, libre, con las manos sueltas para poder tomar las decisiones que me parecían mejores, pero también en el inconsciente uno puede tener claro que si hace algo que no concuerda con lo que está pensando el poder político de ese momento, al día siguiente abre el boletín oficial y hay otra persona en su lugar.
Y esto es porque, además de que, o sea, de un decreto para nombrar al director del Banco Central, se necesita una confirmación del Senado. Esa confirmación del Senado de la Nación, en la mayoría de los casos no ocurre. El Senado tiene los pliegos de los miembros del directorio, no los trata, los deja ahí, y el día que el presidente quiere cambiar al directorio, simplemente, digamos, obviamente pues, en las formas uno presenta una renuncia, pero lo cierto es que si alguien quiere que se vaya, bastaría con que salga por decreto. Me pareció súper interesante el caso que mencionaste de Perú, porque Perú es un país que tiene el sello Investment Grade, o sea que para las principales calificadoras es considerado un país seguro para invertir. Y habiendo tenido como 7 u 8 presidentes en los últimos 10 años o algo así, imagínense qué tan sólida tiene que ser su moneda o qué tan bien tiene que estar su economía como para que, a pesar de haber tenido tantas crisis políticas, se siga considerando como un país seguro para invertir. Sí, la verdad que el caso de Perú muchas veces lo plantean como el opuesto a Argentina, porque Argentina tiene una democracia, por lo menos en los hechos, desde el 83 para acá, con algunos episodios obviamente intermedios. Uno se acuerda por ahí la salida de Alfonsín fue un poquito antes de terminar el mandato, la salida de la Rúa sí fue un poco más convulsionada, con varios cambios de presidente. Pero dentro de todo uno podría decir que la mayoría de los gobiernos terminan a tiempo, se van por elecciones limpias y tenemos una democracia que funciona. Sin embargo, nuestra economía anda a los tumbos hace la misma cantidad de años, muchos más. En el caso de Perú es completa inestabilidad en lo político, pero mucha estabilidad económica. Y en lo que tiene que ver con lo que estamos tratando, la economía, los mercados, le dan mucho más importancia a la estabilidad económica que a la estabilidad política. O sea, claramente en Argentina estamos viendo qué pasa con una elección para ver qué pasa con los mercados. En Perú seguramente haga mucho más ruido la salida de Julio Velarde que la salida del presidente de la Nación. Perdón, Julio Velarde es el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central, Sí, sí. sí, Sí. ¿Y usted cree que qué es más importante, una estabilidad económica o una estabilidad política? No, la verdad que las dos son muy importantes. Digo, como me dedico a la economía y no a la política, Sí. miro más esa estabilidad. Pero lo cierto es que la inestabilidad política tiene un montón de otros problemas más allá de lo económico. En el caso de Perú, esa estabilidad económica ayuda a que la inestabilidad política sea un poco menos dolorosa, pero está claro que, digamos, cuando hay presidentes que terminan mal su mandato, donde hay presidentes presos, donde hay presidentes que tienen un montón de otros problemas, y no es solo el presidente, sino también los equipos de gobierno, y la verdad que desconozco lo que pasa en Perú como para contarles si está bien o está mal que estén presos. Simplemente digo que es una democracia muy endeble donde cuesta, tal vez para el ciudadano común, también tener su vida normal. Entonces, creo que las dos valen mucho. Bueno. Yo quería volver a esto de los cambios en el Banco Central. Este gobierno hizo bastantes cambios quizás nuevos. Por ejemplo, el tema de la quita de las LELIQs. Hace poco volvió a bajar el encaje mínimo diario hacia los bancos. ¿Cuáles considerás, si hay otros también para mencionar, que serían los más significativos o los que más impactaron en estos años? Y ver cómo funcionan y cuál sería la idea detrás de aplicarlos. Sí, la verdad que vemos con las actuales autoridades un montón de cambios, uno podría decir, marginales en el manejo de la política monetaria y cambiaria. Lo más significativo podría ser la apertura, podemos decir, parcial del cepo para familias. Todavía quedan un montón de otras cosas para empresas e incluso algunos controles cruzados para personas, pero eso podríamos contarlo como uno de los cambios más relevantes. También después han ido y vuelto con distintas opciones de política cambiaria. Uno diría, bueno, primero había unas bandas, después esas bandas se ampliaron, después fueron, o sea, hubo cambios en lo cambiario, hubo otros movimientos en lo monetario,
como que contabas antes de las elecciones, una fuerte suba de encajes, con encajes diarios, con un montón de problemas incluso operativos, visto del lado de los bancos, y eso se empezó a volver a la normalidad a partir de que terminaron las elecciones. Todavía no volvimos a la situación anterior, a la situación de julio-agosto del año pasado, pero podríamos pensar que todo eso son sintonía fina. No estamos hablando de cambios de régimen o cosas que trastocan todo el escenario para el inversor o para el depositante o para el ciudadano. Entonces, son estrategias, son formas de intentar lograr ciertos objetivos. En algún momento, y esto incluso cuando miramos la historia argentina, cuando miramos el presente también, que vamos pasando de metas intermedias que pueden ser tasa de interés, metas intermedias que son cantidad de dinero y mezclas de unos y otros. Muchas veces los economistas, cuando estamos opinando sobre lo que hacen otros, decimos, bueno, siempre estudiamos en la carrera que no se puede controlar precio y cantidad a la misma vez, y parece que todos los que estamos alguna vez en el Banco Central nos olvidamos de eso y queremos controlar todo, precio y cantidad, y no se puede. O sea, por algún lado eso falla. Entonces, si queremos mantener la tasa de interés a raya, que no haya volatilidad de tasa, pero además queremos que haya cierta cantidad de dinero, bueno, no se puede. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay restricciones, que uno puede tomar algunas decisiones y lo demás queda libre, y eso que queda libre a veces no nos gusta. Entonces, y lo digo en primera persona, aunque espero no haberlo hecho, pero es como que, y obviamente si le preguntamos a cualquier funcionario actual o pasado si creyó en algún momento que podía tomar decisiones a la vez en precio y cantidad, supongo que todos van a decir que no, pero en algunos hechos uno ve que esa confusión aparece. Y bueno, eso es parte de lo que ocurre, y esto no solo en el Banco Central, sino en un montón de otros lugares, cuando alguien está con cierta posición de poder, toda la información no llega igual de limpia que cuando no está en esa posición de poder. Entonces hay cosas que a lo mejor pueden llevar a cierta confusión. Lo cierto es que en lo que va pasando, y si ahora sí me concentro en lo que está pasando en estos por lo menos 2 años y pico de gestión actual, hubo un montón de cambios, pero todos esos cambios me suenan más a sintonía fina que a cambios de fondo. O sea, los cambios van todos, pareciera, en una misma dirección. Es una dirección que lleva a que en algún momento tengamos un mercado más normal. Algunos podrán decir que eso va más rápido o más lento de lo que se quisiera. Pareciera que en lo fiscal eso fue mucho más rápido. En lo monetario cambiario los pasos se van dando más lentos cuando se puede tomar alguna certeza o tener alguna certeza de que eso puede quedar en el tiempo. Pero me parece que sí, o sea, yo que me dedico a esto y estoy todos los días mirando, me parece que está cambiando todo el tiempo, pero si uno toma cierta perspectiva... Sí, quizás lo mirás más de atrás y es como pinza fina. Te quería hacer una última pregunta antes de terminar, porque ya se nos está yendo el tiempo, sobre los créditos hipotecarios, su vuelta. Nos preguntábamos con los chicos si nos podrías ayudar a comprender cuáles son las razones de que hayan vuelto a Argentina. Hace bastante no se veían créditos hipotecarios. Y también con respecto a los créditos hipotecarios en dólares, sobre todo los que ofrece el Banco Macro, porque me generan la duda, después de la crisis de 2001, ¿viste? Se les prohibió a los bancos prestar dólares a quienes no generaban ingresos en dólares. No sé si eso sigue vigente hoy en día o si se flexibilizó un poco. Bien, bueno, voy a tratar de contestarte todo eso, es un montón, pero voy a tratar. Por un lado, los créditos hipotecarios normalmente aparecen cuando hay más estabilidad y desaparecen cuando hay menos estabilidad. Eso es no solo ahora, sino siempre. Entonces, nosotros tenemos como momentos de crédito hipotecario. Por ejemplo, en la convertibilidad hubo bastante crédito hipotecario. En el 2017, 2018 hubo crédito hipotecario.
ahora ya en 2024, 2025 apareció de vuelta. Eso es, en aquel momento en la convertibilidad era principalmente en dólares, en estos otros 2 episodios más bien con UVA, porque todavía no tenemos la estabilidad suficiente para que eso pueda ser en pesos. La tasa de interés en pesos sería tan alta para un crédito a 20 años que no se podría pagar. Entonces la única forma es en UVA o en dólares. Algunos bancos empiezan ahora, esto que se permitió es que los bancos presten en dólares si el fondeo de ese crédito no es con depósitos. El que se pueda prestar con los depósitos en dólares, un crédito en dólares, todavía no está permitido. Tal vez es algo de lo que se puede estar discutiendo en este momento y se puede hacer más adelante. Pero ¿por qué los créditos en dólares se pueden dar hoy? Porque si el banco consigue un fondeo con ON, con línea del exterior o con otro tipo de fondeo que no sea de depósitos, se puede prestar. Si es con depósitos, no se puede prestar. ¿Qué es lo que cambió o por qué en la convertibilidad se podía prestar? Después del colapso se prohibió y hoy se vuelve a permitir este tipo de créditos. Creo que, como todo en Argentina, nos pasamos de un extremo al otro. O sea, de poder prestar libremente dólares o pesos como si fueran lo mismo, a que se puede prestar $0 a que no genera dólares, pareciera pasarnos de un extremo al otro. Me parece que está bien poder prestar algo en dólares. Lo que no me parece bien, o no me parecería bien, es que se pueda prestar en dólares igual que en pesos. Es decir, si una familia tiene un crédito hipotecario donde su cuota ingreso, o la relación de la cuota que paga con el ingreso que tiene esa familia durante un mes, es normalmente un crédito hipotecario hasta un 30%, si eso es en pesos, si eso es en UVA, parece razonable. Tal vez prestar en dólares algo que sea que la cuota ocupe un 30% de su ingreso, cuando su ingreso es en pesos, uno podría pensar que si hay una devaluación, eso puede pasar al 40, al 45 y parece mucho. Ahora, si a alguien le prestan un 10% de su ingreso en dólares, una devaluación del 200, 300%, es poco probable en este momento. Entonces uno podría pensar que un préstamo en dólares más restringido no está tan mal, pero si lo equiparamos a un crédito en pesos, tal vez eso nos hace un poco de ruido. Entonces, me parece que hay grises, no es que está o todo muy bien o todo muy mal. Último aviso en cuanto a los créditos hipotecarios, me parece que ahora se está un poco apagando el tema de créditos hipotecarios. O sea, hoy, si ustedes ven, las tasas están más altas, la cantidad de créditos que se dan por mes bajó, y eso tiene que ver con que normalmente los bancos generan muchos préstamos, pero el crédito hipotecario es algo que se queda en el balance durante 20, 30 años. Entonces, cada banco tiene como un cupo, puedo prestar hasta tanto, porque si no, cuando venga el depositante, a lo mejor yo no puedo devolverle esa plata tan rápido. Entonces, claro, en el mundo que hacen esos, lo que hacen es volcarse al mercado de capitales. El banco genera créditos y los vende al mercado de capitales. Y los compradores normalmente son los fondos de pensión. Y en Argentina no tenemos fondos de pensión desarrollados como para que sean el comprador. Bueno, ese es un poco la pata que hoy nos falta para que este nuevo crédito hipotecario siga por mucho tiempo más. Bueno, muchas gracias. Me gustó cómo cerramos el programa de hoy. Espero que a todos los oyentes les haya gustado. Lamentablemente el tiempo corre. Si fuera por mí me quedaría hablando horas. Así que nada, recuerden que esto es Excelente, donde la economía está en el foco y que nos pueden ver todos los jueves de 17 a 18 horas.